¿Alguna vez has sentido que tu estado de ánimo no te pertenece? ¿Que basta un correo de tu jefe o un comentario sarcástico? ¿O que alguien te cierre el paso en el tráfico para que tu paz desaparezca por completo? A Marcos le pasaba todos los días. Él creía que tenía un carácter fuerte, pero en realidad era un esclavo. Era un eco. Si el mundo le gritaba, él gritaba de vuelta. Si el mundo era injusto, él se amargaba. Si alguien lo provocaba, él explotaba. Vivía atrapado en la frecuencia de los demás, olvidando que él era el dueño de su propia radio. Quédate hasta el final, porque la historia de Marcos te va a enseñar el secreto para apagar el interruptor que otros usan para controlarte. Vas a descubrir por qué tu reacción es la única cárcel de la que tienes la llave. Marcos trabajaba en una agencia, donde el estrés era la moneda de cambio. Para él, la vida era una batalla constante. Si un cliente criticaba un diseño, Marcos no veía una oportunidad de mejora, veía un ataque personal. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Los puños se cerraban, el cuello se tensaba y las palabras salían como balas. En casa, las cosas no eran mejores. El silencio de su esposa se sentía como un reproche, y el ruido de sus hijos como una falta de respeto. Marcos vivía en una frecuencia donde solo se escuchaba interferencia. Una noche, tras una discusión absurda por un plato mal lavado, Marcos vio el miedo en los ojos de su hijo pequeño. No vio respeto ni autoridad, vio miedo. Esa noche, el silencio de la casa pesó más que sus gritos. Se dio cuenta de que estaba ganando todas las discusiones, pero estaba perdiendo a su familia. Al borde del colapso, Marcos buscó a Elías, un antiguo mentor que años atrás había dejado la ciudad para vivir en calma en un pequeño taller de madera. Lo encontró tallando una pieza con una precisión absoluta. Marcos le preguntó desesperado: ¿Cómo lo haces, Elías? El mundo es un caos. La gente es grosera. ¿Cómo puedes estar aquí como si nada pasara? Elías dejó su herramienta y sin mirarlo le ofreció un paquete envuelto en papel sucio. «Imagina que esto es una ofensa», dijo Elías. «Un regalo lleno de veneno. Si yo te lo ofrezco y tú no lo recibes, ¿de quién sigue siendo el paquete?» Marcos respondió: «Tuyo, supongo». «Exacto», sentenció el viejo. «El problema, Marcos, es que tú caminas por la vida con las manos abiertas, esperando recibir cada paquete de basura que la gente te lanza. Crees que reaccionar te hace fuerte, pero en realidad el enojo es un grito de miedo. Estás entregando tu paz a cualquiera que pase por la calle. Aprender a no reaccionar no es debilidad. Es entender que lo que el otro dice habla de él, no de ti». Marcos regresó a su vida con una misión: la pausa sagrada. Empezó a practicar la regla de los 3 segundos. Cada vez que sentía ese calor subiendo por su pecho, se detenía. En el primer segundo identificaba la emoción. Siento ira. En el segundo observaba el paquete. Esto es su basura, no la mía. Y en el tercero elegía su respuesta. No fue fácil. Al principio falló muchas veces. Pero un día, en una reunión importante, su jefe lo culpó injustamente de un error grave frente a todos. La oficina quedó en silencio, esperando el estallido volcánico de Marcos. Pero esta vez, el sonido de los gritos se desvaneció en su mente. Marcos respiró. Visualizó el paquete de insultos quedándose en el escritorio de su jefe y respondió con una calma que heló la sangre de los presentes. «Entiendo tu frustración. Revisaré los datos y te enviaré una solución en 10 minutos. La rabia necesita 2 personas para sobrevivir». Y Marcos acababa de quitarle el oxígeno. No hubo gritos, pero hubo una autoridad nueva. Marcos descubrió que el silencio y la calma tienen mucho más peso que el grito más fuerte. Marcos no cambió el mundo. Él siguió siendo él. El tráfico siguió siendo pesado. Sus clientes siguieron siendo difíciles. Lo que cambió fue su frecuencia. Dejó de ser un eco para convertirse en el dueño de su propio silencio. Hoy, cuando alguien intenta provocarlo, Marcos simplemente sonríe. No por superioridad, sino por libertad.
porque ahora sabe que su paz es demasiado cara como para regalársela a cualquiera. ¿Y tú? ¿Cuántos paquetes de basura has aceptado hoy? ¿Vas a seguir siendo el eco del caos de otros o vas a empezar a ser el dueño de tu propia vida? Si hoy decides recuperar el control de tu paz, escribe en los comentarios: "Soy dueño de mi reacción", y comparte esta historia con alguien que necesite apagar el ruido exterior. Suscríbete para seguir transformando tu mente, porque al final no puedes evitar que llueva, pero siempre puedes elegir no mojarte.